Buenas noches muchachos. Vamos a tener la tercera clase del manejo del software Civil 3D para poder terminar nuestro diseño y nuestro proyecto de la materia. Hasta este momento tenemos diseñado un eje en planta, tenemos un terreno natural con una rasante de diseño y tenemos nuestro diagrama de Peraltes. Luego de eso vamos a generar una sección típica que en Civil es conocida como Assembly. Lo primero que vamos a hacer es venir acá al menú principal, al Home, y vamos a entrar a la opción de Assembly y vamos a decirle que cree un Assembly. Él va a preguntar el nombre, acá le podemos poner un nombre, sección típica, como ustedes quieran llamarla, sección 1, la dejan por defecto como viene y le damos OK. Él pregunta en dónde la quiere ubicar, voy a ubicarla en cualquier punto, voy a dejarla acá y él me va a hacer aquí este eje que es nuestro eje de la sección transversal típica. A partir de este eje que se conoce como Assembly, vamos a comenzar a agregarle cada una de las partes que componen la sección que vimos en la última clase. Vamos a agregarle la estructura de pavimento, la cuneta y los taludes. Lo primero que vamos a hacer es activar la opción que está acá al lado del Tool Space, esta que tengo aquí que se llama Tool Palettes. Vamos a agregarla, vamos a prenderla y aquí vamos a ver todas las opciones a partir de estas pestañas perdón, de todas las posibilidades que tiene el Civil para ir generando cada una de las partes que componen una sección transversal. Lo primero que vamos a hacer acá es ubicar la pestaña que se llama Lanes y vamos a usar la opción que dice Lane Outside Super Multilayer. Seleccionamos esa opción y él lo primero que nos pregunta es que seleccionemos el punto del assembly donde vamos a insertarla. Tocamos cualquier parte de la línea y vemos cómo él adiciona una estructura de pavimento pero que no tiene las características de nuestro proyecto. Para hacer la edición vamos a seleccionarlo y con clic derecho entramos a las propiedades del subassembly. Se activa esta opción de diálogo, entramos a la pestaña de parámetros y es aquí donde vamos a editar todo a partir de la geometría de nuestro proyecto. Lo primero que nos va a decir es el ancho del carril. Tengan en cuenta que estamos del eje hacia un costado, entonces por ahora hacemos un carril y luego hacemos el siguiente. Para nuestro caso voy a decir que tengo un carril de 3.5 más los 50 centímetros de una berma, entonces voy a hablar de 4 metros. Le digo acá de cuánto es el bombeo normal, lo dejo en 2%. Las siguientes dos opciones las dejo como vienen y fíjense que a partir de acá voy a tener una serie de espesores determinados según el diseño del pavimento. En nuestro caso vamos a usar el pavimento 1 y voy a asumir un espesor de 0.08 metros. Como yo no tengo pavimento 2 ni pavimento 3, yo debo dejar estos valores en 0. Pavimento 3 en 0. Base 1, voy a decir que la base 1 por ejemplo son 35 centímetros, ustedes revisan el que determinamos en clase. La base 2 no existe, es 0. La base 3 tampoco existe, es 0. La subbase 1 vamos a decir de 0.4 metros. La subbase 2 no existe, es 0. La subbase 3 no existe y es 0. También dejamos todos los valores en 0 y una vez terminamos esto le damos a aceptar. Aquí ya se transforma la estructura de pavimento y ahora sí tiene la medida y las capas que nosotros necesitamos. Bien, luego de esto vamos a ver el análisis de cuándo se requiere hacer un talud de corte o cuándo se requiere hacer un talud de relleno. Para eso lo que vamos a generar son unos condicionales y los condicionales están dados a partir de la inclinación que tenga el talud dependiendo si es un corte o es un relleno. Aquí, terminando la sección, vamos a utilizar un condicional. Para eso venimos nuevamente aquí al Tool Palettes y vamos a buscar la pestaña que se llama Conditional y vamos a decirle Conditional Cut or Fill, condicional de corte o relleno. Selecciono y me dice que ubique el punto donde va el condicional. Condicional va en la parte externa del subassembly que acabamos de crear. Entonces buscamos aquí el nudo y le damos OK y Enter. Él saca aquí este texto que vamos a mejorar un poco para efectos visuales
Se selecciona y con clic derecho Subassembly Properties. Aparece nuevamente el mismo cuadro de diálogo. Entramos a la pestaña de parámetros. Esta es la longitud, es una medida únicamente de referencia para poder visualizar el condicional que no tiene medidas reales. Entonces yo voy a darle un valor de 10, ustedes pueden dar el valor que quieran. Y lo importante acá es que primero vamos a analizar toda la condición del algoritmo cuando tenemos una situación de corte. Entonces se deja aquí el corte, únicamente cambié el 10 y le doy a aceptar. Él ya genera una línea un poco más larga. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando tenemos una sección que está en corte, vimos en clase que debemos hacer una cuneta. Dentro de la librería del Civil existen algunas cunetas, pero no ninguna con la geometría que nosotros utilizamos. Entonces, para eso vamos primero a dibujar la cuneta según las características que vimos en clase. Yo, previo al inicio de esta grabación, dibujé una cuneta con una medida típica de 1 metro, con la inclinación que tenía y un espesor de 10 centímetros. Entonces tengo dibujada este polígono, es una línea de AutoCAD, no tiene ninguna característica de Civil. Lo único que hice fue generar un polígono, no línea sino polilínea, y tengo dibujada mi cuneta. A esta cuneta le vamos a hacer una línea guía, que es una línea que parte de este punto y llega a la mitad de esta línea. Más adelante vamos a ver cuál es la utilidad de esta línea, si quieren la tenemos ahí presente y más adelante la vamos a utilizar. Por ahora voy a borrarla. Tenemos acá dibujado únicamente en AutoCAD la cuneta. Venimos acá a la opción, voy a cerrar acá un momento. Dentro del menú principal en Home, despliego aquí el Create Design y voy a hacer la opción de crear un subassembly a partir de una polilínea. Entro acá, selecciono la polilínea y él me está preguntando cómo se llama. Es importante que aquí le pongamos los nombres tal como, de una manera que sea referencia, teniendo cuidado con mayúsculas y minúsculas, porque más adelante lo vamos a usar. Entonces voy a dejar la primera en mayúscula, la voy a llamar cuneta, el resto lo dejo tal como está y le doy OK. Nos damos cuenta que ahora tiene unas propiedades ya de un subassembly con todos sus nodos determinados. Cuando yo lo selecciono, ya me va a hablar acá de unas características del subassembly. Lo primero que hay que mirar es que dependiendo como ustedes hayan hecho el dibujo, la polilínea tiene un nodo de inserción. En mi caso, si se dan cuenta, el nodo es el único punto donde está este cuadro azul. Este sería el nodo de inserción, pero para poder involucrarlo al assembly principal, yo necesito que el nodo de inserción no sea este, sino sea el del extremo izquierdo, es decir, este. Para hacer ese cambio, cuando lo tengo seleccionado, busco aquí en las opciones que me despliega del subassembly y voy a entrar acá donde dice modificar origen. Lo selecciono y ahora le voy a dar el nuevo origen. Entonces fíjense que el cuadro azul que estaba en este vértice ahora aparece acá. Bien, ya tengo el subassembly creado. Ahora necesito darle un fondo, lo que llamamos una subrasante, y generarle un achurado para que él me genere las cantidades más adelante de la cuneta. Entonces para eso vamos a seleccionar el subassembly y voy a decirle que me agregue un código. Este código se va a llamar datum, deben escribirlo tal como está apareciendo, terminado en M. Enter, y me dice que seleccione. Entonces yo voy a seleccionar el primer piso. Como yo tengo dos superficies de subrasante, una va a ser esta línea y la otra va a ser la línea inferior pero del otro costado. Selecciono la primera, luego hago nuevamente el mismo proceso, agregar un código, escribo nuevamente la palabra datum y selecciono la segunda línea. Ya tengo las dos superficies del datum. Lo que voy a hacer ahora es agregarle un shape o un achurado que me permita hacer la cuantificación de volúmenes más adelante. Teniendo seleccionado el subassembly, entro a la opción de add shape. Él me dice que seleccione el subassembly, entonces yo voy a seleccionar por una ventana todos los elementos del subassembly y le doy enter. Fíjense que él ya hizo un achurado y a ese achurado yo también debo generarle un código. Doy escape, selecciono el subassembly, le digo que me agregue un código y acá me pregunta el código que le voy a entrar. Acá debo escribirlo tal cual como generé el subassembly. La primera en mayúscula y voy a escribir cuneta
enter, y selecciono ya no las líneas, sino busco el achurado que generó del shape y le doy enter. Ya tengo ahora sí generado un subassembly que me va a generar cantidades, volúmenes de concreto más adelante. Bien, como les decía, vamos a hacer ahora una línea guía, es una polilínea que va a iniciar acá y va a terminar en la mitad. Esta es una línea auxiliar que vamos a utilizar para el subassembly, para que el civil no genere unos errores cuando está evaluando la condición de corte o la condición de relleno. Esta línea la vamos a copiar, voy a llevarla de donde la dibujé originalmente y voy a ubicarla al final de la estructura de pavimento, y voy a copiar otra y me la llevo de este vértice, pero ahora la voy a copiar hacia el costado izquierdo de la línea de los condicionales. Ya vamos a ver para qué vamos a usar esa situación. Voy a seleccionar el subassembly del condicional y voy a desplazarlo, solo debo tener seleccionado este elemento, y con el nodo de inserción, que es el cuadro azul que ven en pantalla, lo selecciono y lo desplazo hacia el final de esa línea auxiliar. Le hice un desplazamiento, digamos que obligado a esta línea, y sobre ese, como no moví este, repito, voy a mover ahora la línea auxiliar del final de la línea al final de la línea. Una vez desplazado el condicional, voy a seleccionar mi subassembly de cuneta y aquí me da la opción de agregar al assembly. Le voy a decir agregar, él me pregunta dónde, entonces yo selecciono el nodo externo del condicional y ahora me trajo la cuneta para este lado. Cuando ya me la trae para acá, yo la selecciono nuevamente, la ubico del punto de inserción y la traigo al otro costado. Entonces el desplazamiento que le generé al inicio del condicional lo estoy recuperando al final del condicional, entonces nuevamente queda en su posición original. Bien, una vez tengo yo definido el algoritmo en este costado, entonces yo tengo una condición de corte. Cuando tengo condición de corte tengo una cuneta, y una vez termina la cuneta, ahora sí voy a tener los taludes, bien sea de corte o bien sea de relleno. Entonces voy a abrir nuevamente el tool palettes. Aquí tengo todas las opciones, aquí tengo todo, como les decía, las pestañas que vamos a emplear para dibujar cada uno de los elementos. Voy a abrir la pestaña que se llama Basic y voy a usar la opción que dice Basic Site Slope Cut Ditch, esta que ven ustedes acá. La selecciono, le voy a dar sobre el final de la cuneta en este nodo y le doy enter. Él me está desplegando aquí dos opciones: cuando hay talud de corte y cuando hay talud de terraplén. Selecciono solo el subassembly, le doy clic derecho y entro a las propiedades. La pestaña parámetros, voy a tener aquí las opciones, dentro de las que voy a modificar. La primera dice talud de corte, vamos a darle un talud de 0.75 a 1, enter. Recuerden que los parámetros son los que vimos en clase, esto es simplemente un ejercicio. Talud de relleno 1.5 a 1. Los siguientes valores que aparecen acá con algunas variables, debo editarlas y dejarlas todas en 0. Los 5 primeros valores, el primero, el segundo en 0, el tercero en 0, el cuarto 0 y el quinto también en 0. Estos 5 valores deben ser en 0 y le doy aceptar. De esta manera está evaluado todo el condicional. Aquí le doy OK y ya evaluó la condición de corte y de relleno para esta parte del algoritmo. Ahora vamos a generar la siguiente parte, que es cómo debe trabajar cuando tenemos una condición de terraplén. Volvemos aquí a las opciones, venimos al condicional y ahora voy a darle nuevamente un condicional de corte o relleno. Selecciono, la ubico al final de la estructura de pavimento y le doy enter. Voy a hacer nuevamente la edición, la selección, clic derecho, propiedades del subassembly, pestaña parámetros, nuevamente le doy el valor de 10, que es un valor referencial, pero acá le hago el cambio porque ya no es un condicional de corte, sino que es un condicional de relleno, y le doy OK y aceptar. Hago el mismo desplazamiento, selecciono el subassembly, lo traigo de acá, lo devuelvo acá, y ahora estando aquí, como acá a este lado no tengo cuneta,
lo que pongo de una vez es el condicional para poner taludes de corte y taludes de relleno. Vengo nuevamente al menú del Tool Palettes, vengo a la pestaña Basic y nuevamente Basic Side Slope Cut Ditch. Selecciono el final del subassembly y me va a aparecer la misma opción. Entonces ya tengo talud de corte y talud de relleno. Selecciono, clic derecho, propiedades, pestaña de parámetros y nuevamente hago toda la edición. Talud de corte será un talud de 0.75 a 1, talud de relleno 1.5 a 1 y los siguientes valores en 0. Recuerden, los 5 valores que se presentan en este listado deben ir con el parámetro 0, 0 y 0 y aceptar. Esta línea auxiliar que teníamos, la misma que hemos venido trabajando en estos costados, debo hacerle la misma operación. Entonces yo me la voy a traer del final y luego selecciono el condicional de corte y relleno y lo desplazo para recuperar esa variable que teníamos identificada. Hasta este momento ya terminamos. Si ustedes se dan cuenta, la mitad del ensamblaje del assembly. Ahora necesitamos hacer la otra mitad. Para eso voy a borrar las líneas auxiliares de las que hemos hablado, la de acá y la de acá. Bien, ahora voy a seleccionar todos los elementos del subassembly de una sola. Mucho cuidado, no seleccionen el assembly, el eje principal, solo seleccionen los subassemblies. Esto ya lo puedo cerrar. Y aquí el civil me da una opción que se llama mirror. Esta opción mirror, tengo cuidado que es la de civil, no la de AutoCAD. Entonces yo selecciono el mirror, le doy el eje de simetría que es el assembly y él ya me generó la otra mitad de la sección. Este es el ensamblaje completo a partir del cual el programa va a generar las secciones transversales. El último paso que queda es decirle que haga una relación entre este carril que se ve acá y el diagrama de peraltes para que las secciones me queden peraltadas. Para esto selecciono uno de los carriles únicamente, clic derecho y entro a propiedades, pero ya no del subassembly sino las propiedades sencillas. Me aparece este cuadro y por acá abajo, sin soltarlo, manteniendo seleccionado el carril, hay una opción que dice Super Elevation y está por default. En lugar de estar en default, seleccionamos y le ponemos que utilice el diagrama de peraltes del costado, en este caso derecho. Ya está asociado al costado derecho. Aquí ya salgo, le doy escape, selecciono el carril izquierdo, hago la misma operación, busco la opción del Super Elevation y en lugar de tenerlo en default lo dejo en el left outside. Bien, entonces ahora sí hemos terminado el subassembly y con este ya se van a poder generar el cálculo y el dibujo de las secciones transversales. Voy a guardar. Bien, voy a finalizar este video por efectos de peso y poder subirlo a la nube y ya continuamos con la última parte de nuestro video.